Bueno, muy buenos días, tardes, noches, depende de cuando estén ustedes viendo este vídeo. Lo primero que quiero hacer es mandar un mensaje de solidaridad a la sociedad civil peruana que está luchando en las calles, que está luchando contra la corrupción, que está luchando contra un Estado que es un baluarte de la economía, de las empresas, y para decirles que no están solos, que en otros sitios estamos pendientes de lo que está ocurriendo en Perú, pero lanzarles un mensaje de fuerza, de apoyo mutuo entre ellos, que entre todas y todos os apoyéis y generéis estructuras que os den la mayor seguridad posible y que den la mayor autonomía a la sociedad civil con respecto del Estado, porque los Estados en la época neoliberal en la que estamos viviendo, no lo olvidemos, son baluartes de la economía. Y bueno, pues no estáis solos tampoco en el sentido en que no es que solo Perú el sitio en el que la corrupción es un mal endémico. Es cierto que lleváis pues muchos años bajo la égida de una constitución neoliberal que da cabida a la corrupción, pero en todas partes cuecen habas, peruanos, peruanas. En el Estado español hemos tenido, periódicamente tenemos episodios de corrupción. La corrupción es inherente hoy por hoy a cómo están constituidas las partitocracias, que me da vergüenza llamarlas democracias. Y bueno, si bien hay una mínima esperanza en ese ámbito, cuando hay algún tipo de opción que puede canalizar las propuestas de la sociedad civil, no seré yo quien ponga ninguna esperanza en la política institucional. Y desde ahí voy a hablar, me perdonaréis. Bueno, mi nombre es Patricia Manrique, hablo desde España, soy filósofa y me perdonaréis porque no puedo evitar hablar desde la situación en la que estoy, y cada cual es consciente de sus coordenadas, debe ser consciente de sus coordenadas y elaborar desde la propia praxis, desde la propia experiencia cotidiana, no permitiendo que teorías que vienen desde fuera, especulativas, traten de decirnos lo que hay que hacer en las calles, lo que hay que hacer en las casas, lo que hay que hacer en la vida cotidiana y en la lucha cotidiana. No permitamos eso, hay que dejar que sea la propia praxis, tiene un pensamiento que le es inherente, y dejar que ese pensamiento emerja. Así que no me atrevo a dar ningún consejo porque ustedes conocen su contexto, ustedes saben lo que tienen que hacer. Si acaso un consejo abstracto como filósofa y como activista también, miren a su alrededor y traten de dar respuesta a sus necesidades. No dejen que teorías ni teóricos traten de informar lo que ustedes están haciendo. Presten atención, cuanta más sensibilidad, cuanta más atención se preste al contexto, mejores respuestas se elaborarán. Y sobre todo, protéjanse. Cuídense los unos a las otras, cuídense, cuiden de las personas detenidas, cuiden, por supuesto, parece que ha habido desapariciones, he visto pues algunas noticias, llegan las noticias, ya saben ustedes, muy manipuladas, hay algunos medios de los que me fío y que sí que hablan de desaparecidos. Cuídense porque cuídense entre ustedes y no esperen nunca que desde arriba se vaya a hacer nada por la sociedad civil, porque ya son muchos siglos de empeñarse en llamar democracia y tratar de contarnos que el Estado es la solución, cuando el Estado, si está presente, lo alía, y si está ausente, la alía también. Entonces, yo sé que hay muchas propuestas que abogan por más Estado, y a mí la experiencia histórica me dice que el Estado no deja de ser siempre, al final, un baluarte del privilegio. Y ustedes tienen en el entorno de Latinoamérica un conocimiento de las comunidades que ya quisiéramos en Europa, de las pequeñas comunidades, de las comunidades de vida, de las comunidades cotidianas. Tienen ustedes culturas originarias de las que carecemos en Europa. Bueno, en Europa, que es más, tratamos de aniquilar las suyas, perdónennos. Así que atiendan a esa sabiduría terrena de la vida cotidiana, ¿no? Bueno, dicho esto y sintiendo mucha pena por la situación que están viviendo de corazón y sintiendo una fuerte solidaridad, aquí en España nos levantamos en 2011, lo que se llamó el 15M, fue una experiencia maravillosa en el sentido en que nos articulamos personas de muy diversas procedencias, no preocupadas ya tanto de la identidad, de quién era el que venía a luchar, sino el cómo íbamos a hacerlo juntas y juntos, juntes.
y bueno, pues les deseo que la movilización al menos les descubra nuevas formas de articularse colectivamente, que eso siempre es una ganancia. Bueno, entrando ya en materia, mi nombre es Patricia Manrique, ya se lo he dicho, soy filósofa, también soy activista y en calidad de ello he sido invitada por la Escuela de Discipulado a este debate, ¿no? Este ciclo de charlas y debate. Ante todo, muchas gracias a la Escuela de Discipulado y felicitaciones por la iniciativa, porque me parece una iniciativa excelente, muy interesante. De un lado, la iniciativa de una escuela popular, de una escuela que esté fuera del circuito de las instituciones. Si bien es cierto que en muchos sitios nos estamos quejando de que el Estado está abandonando la educación y la sanidad, la está dejando en manos de especuladores, lo cierto es que demandemos sanidad y educación pública no guarda contradicción con el hecho de que la educación pública muchas veces está profundamente sesgada por esa calidad de baluarte de las empresas que tiene el Estado, ¿no? Entonces, no deja de ser la escuela otro de los ámbitos donde se difunde el pensamiento liberal, que es la racionalidad, y no solo el sistema económico. Nos lo han explicado muy bien los sociólogos y el sociólogo y filósofo Dardot y Laval, que el neoliberalismo no es solo una economía, es una racionalidad. Y esa racionalidad, uno de los medios que utiliza es la educación. Entonces, creo que necesitamos generar, además de responder al presente inmediato, a estas situaciones que por desgracia se nos producen, a estos problemas de subsistencia cotidiana, necesitamos una respuesta de largo alcance, una respuesta que ate nuestra respuesta a las generaciones anteriores y sobre todo a las generaciones que vienen, a esos jóvenes que están ahora luchando en las calles del Perú, pero también a los que vendrán después, a los hijos, los nietos y los bisnietos de esos jóvenes, a quienes les vamos a dejar un ecosistema, entre otras cuestiones, diezmado, por desgracia. Pues nos atan estas propuestas de largo alcance que yo planteo y que creo que no pueden germinar tanto en el ámbito institucional, ya sea la política y ya sea la educación. Entonces, bueno, cualquier proyecto de escuela popular me parece interesantísimo y me parece una medida de supervivencia a largo plazo, porque generar pensamiento nuevo, y no me refiero a ideas especulativas, sino a pensamiento muchas veces que surge de la praxis, a modos de comprender la praxis y de entender lo que necesitamos para sobrevivir, pues esto en estos ámbitos es mucho más probable que germine. Yo misma pertenezco a un proyecto de universidad popular, se llama Instituto Crítico de Desaprendizaje, que tiene pues eso, un enfoque feminista, antirracista, decolonial, internacional. Vemos personas de España, de Colombia, de Francia. Y bueno, pues creo que facilitando desde la sociedad civil este tipo de estructuras estamos haciendo un trabajo de generación de ideas nuevas, que las necesitamos, no por nuevas, sino porque den respuesta a la racionalidad en la que estamos insertos, que es esta racionalidad neoliberal. Bueno, dicho esto, felicito por la iniciativa y me parece muy interesante el tema, y ahora está de rabiosa actualidad en Perú, pero no solo en Perú, el tema de la ética y la política. Ahora bien, yo puedo hablar desde mis coordenadas, que ahora explicaré, por supuesto. No me voy a centrar en la ética y la política con respecto a la política institucional. No voy a hablar de la corrupción. Ante la corrupción, la solución es bien sencilla y bien compleja. Elaborar, por ejemplo, una constitución que no la permita y hacer que esa constitución se cumpla. Esto, en principio, podríamos decir que la Constitución española, yo hablo desde España, pues tiene mecanismos, aunque ya se han encargado los políticos de hacer leyes orgánicas y, en fin, cambios que hagan que los delitos prescriban, que, en fin, que haya salidas, ¿no? Pero, en principio, eso está muy claro. ¿Qué ocurre? Que muchas veces no hay la fuerza suficiente por parte de la sociedad civil para asegurarse de que hay una fiscalización efectiva de la clase política. Si tenemos que seguir manteniendo la clase política, si tenemos que seguir manteniendo la partitocracia porque no se nos ocurren sistemas mejores, bueno, hay quien plantea ya interesantes propuestas de democracia por sorteo, más parecidas a la democracia griega que a la actual. No me parece una mala propuesta, pero no voy a entrar ahora en eso. Si eso está muy claro, lo que yo quiero hablar es de otra relación entre política y ética que tiene más que ver con lo que ocurre a nivel de la sociedad civil. No me interesa tanto lo que ocurre con los de arriba defendiendo sus privilegios, con honrosas excepciones, pero en la inmensa mayoría
los políticos institucionales forman parte de una estructura de privilegio. En su país creo que tienen un problema realmente grave con eso. En el mío también han irrumpido fuerzas que tratan de hacer otro planteamiento, pero solo pueden hacer, créanme, pequeños cambios dentro de una retícula muy concreta. Cambios importantes, no lo dudemos. Y aquí hay que tener siempre estrategias como mínimo bizcas. Pero no creo que, no veo tampoco en la realidad cotidiana de mi país, en la que tenemos un partido, Podemos, que está en el poder junto con el PSOE, aunque eso merma, por supuesto, sus posibilidades de actuación. No creo que los cambios de largo alcance vayan a producirse ahí y de hecho, muchas personas dentro de este partido en concreto, Podemos, lo que hacen es prestar atención a lo que ocurre en la sociedad civil y tratar de canalizarlo. Y cuando lo canalizan no les queda más remedio que degradarlo. Pero ¿dónde surgen las propuestas? ¿Dónde surge la posibilidad de cambio? En la sociedad civil. Entonces, en ese sentido, lo que yo voy a hablar aquí es de una política que tiene más que ver con la vida cotidiana de las personas y de la sociedad civil. Una política que pueda cambiar nuestras vidas desde abajo y a la izquierda. Bien, como feminista creo en la teoría del punto de vista situado y de que el conocimiento es situado y que explicitar mi punto de vista es absolutamente necesario para hacer una exposición honesta. Creo que con lo que llevo dicho ya ven ustedes por dónde va mi trabajo. De un lado soy filósofa, pero también soy activista. Intento que convivan estas dos experiencias del modo más honesto posible. Quiero decir con esto que, como filósofa, trato de que no se filtre lo que podríamos llamar ideología. Cuando, por ejemplo, me enfrento a cuestiones de ontología, que es una de las cuestiones filosóficas que me interesa, la estructura de lo real, pues trato de mantener a raya mi ideología y trato de hacer descripciones de la realidad lo más fidedignas posibles. Como activista, trato de no buscar en la filosofía recetas, porque no creo que la filosofía tenga que dar recetas a lo político, ni la filosofía ni tan siquiera la ciencia política. Yo creo que es un error ese enfoque, y un poco esto tiene que ver con lo que decía al principio del vídeo, de no se dejen marcar por teorías. Creo que es un error ese enfoque de que la teoría, lo abstracto, lo especulativo, trate de guiar la práctica. Creo que la práctica tiene su propia sabiduría, que se genera de un modo inmanente, ¿no? Que surge de la propia praxis. Creo que tenemos que tener la praxis más sensible posible, prestar lo más posible atención al contexto en el que estamos y no dejarnos marcar por cuestiones abstractas que a veces violentan la realidad concreta. Y creo que en el trabajo activista es esencial prestar atención al contexto. Prestar atención, por ejemplo, no en la lucha, qué personas, colectivos están dispuestos a luchar en común conmigo, a articularse para conseguir determinado objetivo. ¿Me voy a poner a mirar si son de la ideología tal o de la ideología cual? Eso no es lo interesante. Esto, ya digo, en España lo pusimos en ejercicio el 15M y aprendimos mucho. No es tan importante el quién, no es tan importante la identidad. En el fondo, todas somos singularidades, cualquiera, y desde el anonimato podemos trabajar juntas. Y creo que eso implica prescindir de teorías que traten de conducir la práctica, que es lo que ocurre con las ideologías del siglo XIX, en que en su momento tuvieron mucha validez, pero vivimos un momento diferente y además fruto de muchos aprendizajes. Entonces, por un lado, trato de que mi filosofía sea filosófica y mi activismo sea activista. Eso no significa que no haya sinergias entre ambos y que no haya coincidencias, pero cuando hablo de pensadores no estoy pensando en utilizarlos, o pensadores o pensadoras, no estoy pensando en utilizarlos, y cuando hay teorías de las que les hable que me parecen interesantes, no es por su utilidad política, sino si hablo de una cuestión filosófica, es por su acierto en la descripción de lo real. Dicho esto, que ya informa un poco de la manera de trabajar que creo que es la adecuada, también quiero pedir pues disculpas por adelantado, porque pese a que en la tradición occidental, la filosofía europea, occidental en este tic etnocéntrico que tenemos desgraciadamente en Europa, es considerar que la escritura está al servicio del habla, que es como un instrumento que traduce el habla. Esto el maestro Jacques Derrida mostró que no es así. La escritura tiene una entidad propia, lo muestra toda la literatura, lo muestra buena parte de la filosofía, y hay personas que pensamos escribiendo.
Esto es mi caso. Cuando hago descripciones ontológicas, trato de buscar en la malla de conceptos que se tejen, se trata de tratar de emerger la realidad en esa malla de conceptos, con lo cual a veces el lenguaje oral, que exige mucha más rapidez, pues dificulta las cosas. No obstante, como aquí voy a tratar de hablar más de cuestiones de filosofía práctica, pues intentaré en lo posible remediar el hecho de que el habla no es mi medio natural es la escritura. Esto es una característica de la tradición en la que yo me muevo, sin desmerecer para nada algo que suele hacer la tradición filosófica, las culturas orales, que tienen muchísimo valor. Es que es un registro en el que yo no me manejo. Bueno, ¿qué quiero yo decir? ¿Qué coordenadas quiero plantear para el tema de ética y política, que es lo que vamos a debatir al final de este mes con otros compañeros? Bueno, antes de mí el compañero Simón Pedro hizo una exposición que comparto casi totalmente, podría decir que totalmente, pero él trabajaba desde la teología y yo hablo desde la filosofía, desde un pensamiento ateo, ¿no? Que trata de pensar prescindiendo de Dios, no en juicio si Dios existe o no existe, no me meto en esa cuestión, sino que yo trato de pensar en el sin Dios, trato de elaborar un pensamiento que no necesite ni de Dios, ni de la verdad, ni de ninguna estructura trascendente. Y luego dentro de una tradición que ya he mencionado antes, que se denomina con un tic bastante etnocéntrico, pero que es la filosofía, podría decir europea, originariamente europea, es ese gesto que nace en Grecia en el siglo VII a.C. y que trata de buscar la respuesta no en los dioses, como hacían los mitos. El otro día Simón Pedro decía que él buscaba en última instancia la respuesta en Dios, tampoco en los hombres, que eso hacían los sofistas, los primeros, y que bueno, luego ha habido una tradición que lo ha continuado y de hecho es una interesante beta también filosófica. En un origen lo que buscaba, donde buscaba la filosofía la respuesta era en la naturaleza, colocaba la soberanía, el arjé, el principio de todo en la naturaleza. Bueno, hoy podríamos decir que se trata de buscar la respuesta en la estructura de lo real. La respuesta a la realidad en la propia realidad, o sea, una respuesta inmanente. Bueno, pues desde ahí hay tres conceptos de la filosofía contemporánea que creo que pueden definir las claves de una política para el presente y el futuro. Y estos tres conceptos son singularidad, comunidad y cuidados. Creo que con esos tres conceptos se esboza un panorama bien interesante. Un panorama que yo voy a referir desde la filosofía occidental, pero que por las lecturas que tengo hasta la fecha, y quiero tener muchas más, me interesa mucho para mi investigación, que es sobre lo común y sobre la democracia como aliento de lo común, como algo más que un sistema político, como una actitud. Me interesa mucho algo que ustedes tienen en Latinoamérica, que es el pensamiento de culturas originarias que son mucho más comunitarias, que son comunitarias. Pese a que la colonización europea trató de fumigar todo eso, de destrozarlo, tienen ustedes ahí saberes que nosotros no tenemos y que el pensamiento occidental, después de 25 siglos de reflexión, está llegando a conclusiones que a lo mejor ustedes ya tienen esbozadas de otra manera en sus culturas originarias. Es una sospecha que tengo y la estoy investigando. Así que miren en sus comunidades, por favor, que tienen una riqueza brutal. Bueno, la tradición desde la que yo hablo es una tradición que se ancla sobre todo en la modernidad, en el siglo XV, rompe con épocas anteriores como la época clásica en la que ética y política estaban unidas, y desde la modernidad, siglo XV, XVI, XVII, surgen dos fenómenos esenciales que rompen con esta tradición. Se suele hablar de Maquiavelo. Se suele hablar de la elaboración de Maquiavelo. Maquiavelo en realidad no separa ética y política. Yo diría que lo que hace es plantea una ética política y una ética individual. En un mundo éticamente irracional, pues plantea que el mal puede producir bien, el bien puede producir mal, y la ética política es diferente de la ética individual. La ética política busca el bien común y ese es su fin último, ¿no? De ahí aquello de el fin justifica los medios. Pero bueno, se suele establecer por ahí. Pero hay dos fenómenos que surgen en la modernidad, que son, uno, la entronización, de la noción de sujeto, cuyo trasunto es la noción de político, es la noción de individuo, y luego la noción de ciudadano. Y por otro lado, un proyecto de dominación técnico-científica de la naturaleza, de todo lo que nos rodea, incluyendo a lesotres.
Esto es el proyecto de la ciencia moderna y lo que hace es, uno, entronizar, como decía antes, una noción de sujeto, sujetado, brindado y autónomo. Un sujeto que es un sujeto de atribuciones, que tiene una fuerte identidad, que tiene una permanencia en el tiempo y que es el artífice con el que se demuestra toda la realidad. De ahí tenemos la formulación cartesiana de pienso, luego existo. Frente a este concepto, el pensamiento contemporáneo elabora una noción que creo que es mucho más prometedora que la de sujeto, que es la noción de singularidad. La singularidad es lo que viene, si hacemos una crítica del sujeto, que además es racista, colonial, sexista, heterosexista, incluso edadista, tiene todos los tics posibles, y si hacemos una crítica de ese sujeto nos queda la noción de singularidad. La noción de singularidad es el existente singular expuesto al mundo. Somos porque nos exponemos, somos porque estamos abiertos a lo demás. No se parte de un núcleo centrado y cerrado, que es el sujeto, y que domina la naturaleza, que la utiliza la naturaleza y los otros, ya lo he dicho. Sino que somos singularidades expuestas al mundo, singularidades cuya atribución principal es la exposición, vulnerables, frágiles, interdependientes y que se nutren de la relación con les otros y con la otredad. No me refiero solo a personas, animales, plantas, objetos, naturaleza, etc. Entonces, de un lado, tenemos que hacer una fuerte crítica de esa noción de sujeto, que es una noción central que rige todo nuestro pensamiento occidental, me refiero a la tradición en la que yo trabajo, y que necesita ser deconstruida. Entonces, el existente singular expuesto al mundo es solo en ese movimiento que lo expone al mundo, es un existente sin pertenencias, y la verdad del existir es eso, no es un sujeto sujetado, sino el existente expuesto al mundo, que se caracteriza no por la identidad, sino por el anonimato, la cualquieridad, el ser común y corriente y tener una existencia expuesta a todo lo que hay en el exterior. Este singular necesariamente, por tanto, no es un individuo, no es un átomo social, no es el creador de la sociedad como pretendió el contractualismo. El contractualismo moderno rompe con la idea de una socialidad natural que podemos encontrar, por ejemplo, en Aristóteles, y pretende que la sociedad es producto de la unión de individuos por una cuestión de utilidad y de interés. No, la singularidad, que es la verdadera estructura, yo creo que es la estructura que mejor define nuestra realidad existencial, se caracteriza por ser en común, por vivir junto a unos y otras y otros objetos y en comparecencia, diría Jean-Luc Nancy, que es un gran estudioso de esto, en comparecencia con todo lo existente. Y, por tanto, es esencial a la singularidad la comunidad. La singularidad es plural porque está expuesta al mundo, y está expuesta al mundo porque ser es ser en común. Este paso que dice Jean-Luc Nancy, un pensador francés que le recomiendo, del cogito ergo sum al ego sum expositus, solo puede darse en comunidad. Y en Occidente hemos perdido por completo el conocimiento de lo que es, de la importancia de la comunidad. La comunidad es algo que siempre viene después, que es producto del individuo y que solo es por el interés. Cuando lo cierto es que, como por ejemplo nos recuerda mucho el pensamiento feminista, pues nacemos siendo vulnerables e interdependientes, y la comunidad es algo esencial a nuestra existencia. Teniendo en cuenta el concepto de singularidad y el concepto de comunidad, que por cierto es una comunidad heterogénea, me refiero a las comunidades de vida, no a los colectivos. Me refiero a mi experiencia, por ejemplo, de un vecindario, donde son todas personas diferentes que comparecemos, que tenemos que estar al tiempo, que compartimos espacio, que necesitamos, dependemos unas de otras, queramos o no, y tenemos que organizarnos. Y el aliento de ese tipo de comunidad solo puede ser la democracia, la gestión del disenso, la comprensión de que somos heterogéneas y la articulación cuando es necesario. Esto podría aplicarse seguramente a la cantidad de gente diferente que habrá ahora en las calles del Perú. Pues bueno, con estas dos nociones hay una tercera noción que he mencionado antes, que creo que es esencial, que es la noción de cuidado. Es la actitud que creo que debemos implementar, que tiene más de pasividad, de comprender qué es lo que está ocurriendo afuera, mucho de sensibilidad. Pensadores como
Heidegger, por ejemplo, de una fuerte tradición intelectual europea, pusieron en valor la importancia, le dieron importancia a las disposiciones afectivas y a la actitud de cuidado. Él hablaba en un sentido muy concreto, metafísico, en Ser y Tiempo, en su primera época, pero la cuestión es que el cuidado, poco a poco, ha ido tomando importancia en el discurso occidental. ¿Por qué es necesario? Y porque es una actitud necesaria para poder subsistir. Roberto Espósito, un pensador italiano que estudia la comunidad, es uno de los pensadores de lo común muy interesantes hoy en día, plantea que en comunidad está incluida la partícula o viene de con y munus. Y munus es una partícula que, haciendo un estudio etimológico y jurídico, un estudio potente y prolijo, encuentra que munus aparece, por ejemplo, en el derecho romano antiguo y es una institución que más o menos viene a significar la obligada reciprocidad, ¿no? Cuando, por ejemplo, recibes pues, muchas riquezas, tienes la obligación de tener reciprocidad con la sociedad, eso es un poco como era ahí en derecho romano, y en general el munus de la comunidad es que tenemos que atender con cuidado a nuestra obligación recíproca con los demás, con lo que Levinas desde el pensamiento judío llamaría el rostro del otro, ¿no? que nos está llamando a una ética del encuentro, una ética de la socialidad. Bueno, creo que me estoy pasando ya de tiempo, creo que estos tres conceptos permiten, ¿no? Así ya dan unas pistas de por dónde va el pensamiento contemporáneo. Únicamente ahora hablo como activista, decir, ¿cómo se concreta esto? ¿En qué veo yo que se concreta esto en la vida cotidiana? Bueno, yo creo que esto, ya he dicho antes, que me esfuerzo por hacer un trabajo filosófico honesto y esto es producto de una reflexión, pues en parte de cuño fenomenológico, pero de intentar comprender la estructura de lo real y el resultado de ello, ¿no? Pero me ha coincidido, felizmente, otras veces no, hay cosas que no veo tanto la coherencia, con una experiencia como activista esencial, y es la experiencia de el trabajo cooperativo, del trabajo horizontal, del apoyo mutuo, del generar comunidades de apoyo. Hoy en día creo que las respuestas más prometedoras están en la sociedad civil organizada, en lo que Dardot y Laval estudian una obra que se llama Común y estudian todas las instituciones, o muchas instituciones, no todas, muchas instituciones del común a las que, por ejemplo, la premio Nobel Elinor Ostrom dedicó buena parte de sus investigaciones, y estructuras de lo común que probablemente en el Perú tengan ustedes y muy en especial en las comunidades originarias. ¿En qué se concreta esto en la vida de una europea española que vive en una ciudad, además? Grupo de consumo, sindicato, proyectos de universidad popular, medios cooperativos, cooperativa de energía renovable, incluso planteamientos de vivienda colectiva. Yo ahora mismo no estoy en un proyecto de estos, todos los demás sí, pero tengo amigas que están ahora mismo, por ejemplo, en Madrid, han comprado suelo y han hecho vivienda cooperativa en cesión de uso. Todos los proyectos posibles en los que la sociedad civil se apoye cooperativamente. Creo que ahí está la política, creo que ahí está la posibilidad de unir política y ética. Ética como ethos, como modo de habitar el mundo, como un modo de habitar el mundo afín al buen vivir. En fin, no me quiero extender más, seguiremos hablando en el debate. Les invito, si quieren, a leer un artículo mío publicado en la revista La Ortiga, una revista de pensamiento, La Ortiga Colectiva se llama. Está disponible en internet, lo pueden buscar así, La Ortiga Colectiva. El artículo se titula Hacia una política del ser en común. Y si quieren, aquí ven, pueden ver, ahí, Lo común sentido como sentido común. Es un libro que publiqué en marzo y que habla precisamente de eso, de un común concreto, de un común sentido. Y que eso es lo que se ha de convertir en sentido común después de tantos siglos de falacia individualista, que culminan en la idea actual de sujeto neoliberal, que no lo olvidemos nunca, no es una economía, es una racionalidad, es una manera que rige nuestro modo de comportarnos y que muchas veces somos nosotros quienes lo realimentan, mejor incluso que los dispositivos externos, ¿no? Bueno, muchísima suerte, mucho ánimo y cuídense mucho, peruanos y peruanas. Un abrazo.